Y ya está aquí, ya está Escuela de Familia y ya está sentado conmigo el invitado de esta noche con el que vamos a hablar del desarrollo del lenguaje en los niños. Es Clemente del barrio Aliste, muy buenas, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bienvenido. Es maestro en audición y lenguaje, sí. Trabaja en los centros de Villaralbo y de Morales del Vino. Sí. Profesor y maestro itinerante, ¿no? De esto que llaman ahora. Soy maestro itinerante, Eso sí. es. Trabajo en los dos colegios. En los dos colegios con los peques de los dos sitios. Eso es. ¿Enseñándoles a qué? Pues enseñándole a pronunciar bien, a construir bien las oraciones, a expresarse mejor, a comprender mejor. En algunos casos también tenemos niños de problemas de la voz, trabajamos la fonación para hablar mejor, eso lo que son las afonías, disfonías. Y con niños también con problemas de desarrollo. Bueno, tenemos muchos casos. Un amplio abanico de posibilidades, sí, ¿no? Sí, sí. Que diría el anuncio. Un amplio abanico, sí. Bueno, ¿por qué es importante el desarrollo del lenguaje? ¿Por qué es importante incidir en esto? El lenguaje es muy importante porque condiciona todos los aspectos del desarrollo de una persona, del niño. Desarrolla condiciona el desarrollo cognitivo, lo que sería el desarrollo del pensamiento, ya que pensamiento y lenguaje pues, está relacionado. Condiciona el desarrollo de la personalidad, condiciona también el desarrollo afectivo, el desarrollo emocional. Ahora que está tan de moda la educación emocional, es fundamental el lenguaje, poner nombre a las emociones para saber de qué emoción tenemos. Condiciona el desarrollo social, condiciona la comunicación, claro, nos comunicamos por medio del lenguaje, es el principal vínculo de comunicación, hay otros, pero el principal es el lenguaje. ¿Cómo de problemático es no saber expresarse bien para un niño? ¿Cómo de problemático es para un niño? Bueno, vamos a ver, es problemático, yo aquí vamos a hablar de las dimensiones del lenguaje, en qué actuamos, porque dentro del lenguaje hay distintos ámbitos, distintas dimensiones, y dependiendo de la dimensión que esté afectada, pues tiene más importancia o menos. El lenguaje, a la hora de trabajar con él, por un lado, tenemos lo que es la pronunciación, lo que llamamos la fonética y la fonología, y ahí, bueno, pues hay niños que van desarrollando el lenguaje bien. Cuando decimos que el lenguaje bien nos referimos a la construcción de oraciones, la morfología, la síntesis del lenguaje, incluso el vocabulario y el uso del lenguaje, pero la pronunciación no, bueno, pues hay determinados fonemas que tardan en decir y ahí actuamos. Eso en cuanto a pronunciación, pero luego también hay niños que lo que llamamos niños con retraso simple de lenguaje, que tienen también que tardan también en construir las oraciones, en introducir las preposiciones, en usar bien las expresiones de los verbos, y entonces ahí también tenemos que intervenir. Luego hay niños que tienen pobreza de vocabulario, pronuncian bien y construyen bien, pero tienen problema de vocabulario. Y luego hay niños que el problema está en el uso del lenguaje. Hay niños que hoy día es la parte que se considera más importante. El uso del lenguaje. Ahí en el uso del lenguaje podemos analizarlo todo. ¿Qué es un problema del uso del lenguaje? Explícate. A ver, el uso del lenguaje, vamos a ver. En el uso del lenguaje es lo que llamamos la pragmática del lenguaje. A ver, el lenguaje lo usamos para pedir, para compartir, para expresar nuestros deseos, nuestros sentimientos, para relacionarnos con los demás. Entonces, hay niños que tienen dificultades en esto, en usarlo en este sentido. El problema del uso del lenguaje está ya más vinculado a niños con problemas del desarrollo que bueno, pues no tenemos muchos. Ya es un problema ya más gordo, ¿eh? En general los niños saben usar el lenguaje. Algunos demasiado de más. Sí, ¿no? Algunos usan el lenguaje gestual, que le sustituye al principio, los primeros años,
Y ahí tenemos que intervenir y tenemos que hablar con los padres para que los gestos ya no valen. Llega un momento en que los gestos ya no valen y hay que pedirle al niño que empiece a hablar, porque a veces por eso se produce el retraso. ¿A partir de qué edad es un problema el hecho de que un niño siga utilizando los gestos y siga pidiendo las cosas con el dedo, por ejemplo, ¿no? Bueno, a nosotros al trabajar en un colegio nos llegan niños de 3 años cumplidos o que los van a hacer. Entonces, bueno, pues nos llegan niños que tienen retraso simple de lenguaje, en principio. Genérico, ¿no? Así En un principio, poco, sí, eso es. vale. Porque no se puede aventurar a ponerle otro nombre en esa edad. Hay niños que ya nos vienen evaluados desde atención temprana, del equipo de atención temprana, y nosotros, bueno, recogemos el informe, la evaluación y actuamos. Entonces, ahí, a partir de ahí, bueno, pues hacemos a los padres hay que concienciarlos de qué actividades, que es, bueno, es una parte que creo que es donde podríamos estar más tiempo, en lo que los padres pueden hacer para ayudar a mejorar este lenguaje. Este retraso simple del lenguaje viene acompañado de problemas de pronunciación, de construcción de oraciones, niños que se le entienden mal, que hablan poco, luego depende, hay niños que no se le entienden nada, niños que se le entienden poco, y ahí actuamos. Y hay niños de 3 años con los que casi puedes mantener una Y conversación hay niños de de adulto. 3 años que tienen todo conseguido. ¿Y esas diferencias a qué se deben? ¿Qué factores influyen para que un niño de la misma edad que otro en una clase, ¿no? Los mismos compañeros, uno se explique estupendísimamente y otro casi no Pues hay mira, manera de entenderlo? Vamos a ver, no está, tampoco está claro, porque claro, intentar averiguar las causas a veces Sí, que a las los comparaciones padres, nunca son buenas seguramente. los padres se pueden sentir mal porque, a ver, hay hermanos donde 3 hermanos, por ejemplo, bueno, me estoy acordando ahora de alguna familia, vamos a nombrar a ninguna, pero me estoy acordando, donde son, por ejemplo, 3 hermanos y los 2 mayores han hablado fenomenal y el pequeño no, el pequeño llega con 3 años y no se le entiende casi nada. ¿Ves? Yo pensé que los pequeños salían más listos. Y entonces, sí, son muy listos. A veces lo hacen porque quieren llamar la atención, fíjate. Quieren sentirse más niños para que se fijen, para tener más protagonismo. Entonces, a veces la causa puede estar en eso, hablando de eso, de hermanos que... Hay otras familias que es general, que todos tienen retraso por distintos factores, pues bueno, el ambiente en el que se mueven, la poca estimulación a lo mejor que le han dado al niño. Eso en cuanto a lo que llamamos retrasos, estos retrasos suelen evolucionar muy bien. Ya si a los 6 años no han evolucionado bien, pues ya estaremos hablando de otro trastorno. Digamos que son retrasos que no están asociados a una patología o a algún trastorno asociado. Efectivamente, ¿no? es que una cosa, sí señor, una cosa es el retraso y otra cosa es la alteración. Eso Es decir, la mayoría de los casos que tenemos son retraso. En estos retrasos la comprensión no suele estar alterada. Es decir, una manera de determinar si estamos hablando solo de retraso o tenemos una alteración es la comprensión. Si hay una comprensión normal, ese niño lo comprende casi todo, estaríamos hablando de un retraso simple que se suele corregir estimulamos tanto en familia como la escuela, como en este caso el especialista, y con eso es suficiente. Sí, vamos, que pueden ser retrasos debido a lo que, por ejemplo, puedes decir tú que es simple comodidad. Es mucho más cómodo pedir el agua así que hablar, ¿no? Sí, por ejemplo. La mayoría, estos niños que comprenden todo, en la mayoría de los casos suele ser por comodidad. También puede darse el caso de no haber suficiente madurez en los órganos que intervienen en la respiración, en la fonación, en la articulación también. Entonces hay que hacer praxias para mejorar los órganos, darles más movilidad, y así van mejorando. ¿Y qué más pueden hacer los padres? Decías, los padres pueden hacer cosas y podemos hacer algunas prácticas, ¿no? Sí, yo les suelo dar a los padres, les suelo dar una serie de consejos y una serie de actividades para realizar en casa a estos casos de retraso simple del lenguaje, que es donde más la idea mía era más, porque son los más habituales. Sí. Los más habituales son estos, pues, problemas de pronunciación, y son los más habituales. En estos casos, que la comprensión no está alterada, pues yo le doy unos consejos. Por ejemplo, le digo, pues tenéis que hablar mucho con él.
con el niño. Hay que hablarle mucho con el niño. Entonces, bueno, aprovechar cualquier momento, cuando paseamos, nombrar lo que vemos por la calle, cuando estamos en el supermercado, cualquier ocasión es buena. Cuando bañamos al niño, nombrarle las partes del cuerpo. Él las conoce. Estos son niños que no tienen alterada la comprensión, pero tenemos que nombrárselas para que la expresión la mejoren. Cuando los vestimos, nombrarles la ropa. Otra cosa también es, y aquí es donde más tenemos que incidir, cuando los niños piden algo o expresan algo, estos niños lo suelen hacer de una manera gestual. Utilizan mucho los gestos y no hablan. Entonces, bueno, sí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se han acostumbrado ya. Los niños suelen expresarse muy bien a nivel gestual y los padres les entienden muy bien. Entonces yo les digo, a ver, el niño tiene que nombrar lo que quiere, a su manera. Si el niño pide chocolate, claro, no me va a decir chocolate, pero si dice ate o late, tiene que decir late. Puede valer. Puede valer. Pero que diga algo. Y a continuación yo le doy el modelo, es decir, el niño quiere chocolate, me pide late, dice late, y yo le digo, que quieres chocolate. Muy bien. Y entonces, bueno, yo le doy el modelo correcto y refuerzo que haya dicho late. Más adelante, pues si puede decir algo más, tengo que... No, así no se llama, porque ya podemos pedirle algo más. Entonces tenemos que irle pidiendo al niño en relación a lo que nos pueda dar, pedirle un poquito más. Más cosas. Pues, por ejemplo, pues podemos aprovechar, ver láminas con dibujos, nombrar los dibujos, hacer frases sobre ellos. Podemos también... Leerle cuentos, por supuesto, o sea, los cuentos es fundamental. Aparte del cuento que le leemos, que suelen leer los padres cuando van a dormir, bueno, pues tenemos que aprovechar otra ocasión para leerle otro cuento que tengamos más tiempo. Entonces, bueno, aprovechamos, en el cuento está todo, aprovechamos el cuento para nombrar los personajes, los lugares, para repetir a su manera las frases más significativas del cuento, para hacerle preguntas sobre el mismo. Entonces el cuento es fundamental. Más cosas que podemos hacer, las poesías son fundamentales. Las poesías los pareados de rima fácil, me estoy acordando ahora de uno, por ejemplo, en un castillo amarillo vive un fantasma muy pillo, es blanco y un poco azul, y se esconde en un baúl. Eso les encanta. Y eso hacemos que trabajen la discriminación auditiva, porque a veces los niños oyen bien, no es un problema de audición, que luego, bueno, incidir después en eso. Los niños oyen bien, no tienen un problema de audición, pero sin embargo tienen un problema de discriminación auditiva. Esa también es una de las causas de la pronunciación. El no discriminar bien distintos fonemas. Es una de las causas. Entonces hay que trabajarle la discriminación auditiva en estos casos. Es decir, dependiendo, claro, del aspecto que haya que mejorar. De donde tengan el mayor problema, tengan digamos, el mayor ¿no? problema. Es donde tenemos que... Claro. Luego también hay que las canciones. O sea, detrás de una canción está todo también, porque tenemos letra, tenemos ritmo, tenemos entonación. Entonces, detrás de una canción tenemos casi todo. Entonces hay que cantar las canciones estas infantiles populares que hemos cantado toda la vida. Pues hay que seguirlas cantando. Y el niño, bueno, pues al principio solo las escuchará, después cantará algo, después ya lo aprenderá. Después enratará un poco la lengua y luego ya lo dirá del tirón sin ningún problema, ¿no? Y bueno, y que escuche canciones, aunque no se las cantemos, pues que las escuche. Y otra cosa importante también, que suelen hacer más los abuelos quizás, es que ese lenguaje infantil que el niño tiene a los 2 años, 2 años y medio, ya cuando ya llegamos a los 3, ya no nos va a hacer gracia. Ya no es tan infantil. Ya no, ese lenguaje ya no nos va, ya no podemos reírnos, ya no nos puede hacer tanta gracia ese lenguaje, porque a veces el niño tiende a repetir lo que tiene éxito. O sea, si él habla así y se ríen, pues va a seguir hablando así. Y no va a aprender a pronunciar bien las palabras y a expresarse. Eso, no se va a esforzarse por mejorar. Claro, es quizá uno de los errores que se cometen en casa, el reírle las gracias en exceso, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí, porque hace gracia, o sea, el lenguaje infantil hace gracia, o sea, no le damos importancia porque vemos que el niño lo entiende todo, que se expresa a su manera,
y entonces, bueno, pues las palabras estas así de media lengua nos hacen gracia. Entonces, claro, hasta cierto, llega un momento que esas palabras son las suyas, sí, sí. pero llega un momento en que hay que evolucionar esa palabra, ¿no? Hay que pedir algo más. Y luego, bueno, en cuanto, por ejemplo, si queremos que a nivel de construcción de oraciones vaya introduciendo las preposiciones, pues, por ejemplo, podemos hacerle preguntas, hacer una expansión sintáctica, pues estamos a ver pues yo qué sé, el pescador pesca, por ejemplo. Pues, ¿en dónde pesca? ¿En dónde? Le remarcamos el ¿en dónde pesca? El río. Ah, pesca en el río. Es decir, siempre hay que darle el modelo. El niño que no lo dice, tenemos nosotros que adelantarnos, irles introduciendo lo que queramos conseguir, darle el modelo correcto, y no se trata de, no le vamos a exigir que lo diga, sino que, bueno, con el tiempo lo va a ir consiguiendo. Abrirle la puerta, ¿no? Sí. Para que... Y cuando ya lo sabe decir, si ya sabemos que lo sabe decir, ya lo tiene que decir. Hay que o forzarle. sea, tenemos que saber lo que es capaz de decir, exigirle lo que sabe decir y ir siempre un poco por delante, dándole algo más. Y reforzando siempre todo lo que va consiguiendo. Y siempre acudir a un profesional, ya sean los maestros, por ejemplo, de audición y lenguaje que están en los colegios, los logopedas, los especialistas, ¿no? Si hay algún problema que va un poco más allá, que no somos capaces de solucionar en casa, ¿no? Porque luego ya habrá cosas un poco más serias. Las cosas más serias, casos más serios pueden deberse, pues, por retraso intelectual, pérdida auditiva, también puede deberse un trastorno los trastornos del espectro autista. Es decir, hay distintos campos que pueden estar afectados. Ahí ya la intervención exige un trabajo más detenido, porque está dañada la comprensión. En los niños de espectro autista es donde más dañada está el uso social del lenguaje, y ahí pues hay cada trastorno hay que intervenir de alguna manera. Los niños con pérdida auditiva, pues bueno, el audífono, a ver si no es suficiente, bueno, pues necesitan un tratamiento más especializado. Eso es, siempre hay herramientas y siempre hay que estar expectantes y vigilantes, viendo y analizando bien cómo se expresan. Bien todo. Yo, mira, quería hablar sobre la figura que juega en los... Para terminar ya, sí. ¿Ya terminamos? Sí, rápido. Pues la figura que juega la madre en el desarrollo del niño desde que nace, lo que se llama el lenguaje bebé, de una manera natural las madres actúan de una manera genial, reforzando lo que dice, con la inflexión de la voz, con pocas palabras pero repitiéndoselas, haciendo una simplificación de las oraciones. Juegan un papel... Ese papel es fundamental la estimulación de la madre, que lo hace de una manera natural, es fundamental para que el lenguaje se vaya desarrollando. Prácticamente desde que están los niños en la barriga, ¿no? Pues sí, ya hablan de que si oyen la música y ya tal. Seguro que a su madre la están escuchando atentamente. Sí, la voz la conocen, la distinguen enseguida. Seguro que sí. Bueno, Clemente, muchísimas gracias. Vale. Hemos aprendido mucho esta noche contigo en este capítulo de Escuela de Familia, así que hasta otro día. Gracias. Muchas gracias a vosotros.